¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué agrado, qué gusto poder saludarlos y darle la bienvenida a cada uno de ustedes a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Oye, semana con lluvia, bajas temperaturas, hay que cuidarse. Recuerden que estamos en pleno invierno. Hoy jueves, a propósito, es día de análisis económico, conocer las más destacadas noticias en este ámbito y lo haremos con nuestro invitado de cada semana, Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Para comenzar, cuéntanos, Cristian, ¿cómo ha estado el comportamiento del dólar, el precio del cobre? ¿Cuán apreciada o depreciada ha estado nuestra moneda? Y el comportamiento de las principales bolsas del mercado mundial. Hola Alfredo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, como siempre, un gusto estar aquí. Bueno, barriendo un poco lo que estaba pasando desde la semana pasada, nuestro tipo de cambio se ha disparado, digamos. Nuestro peso se ha depreciado fuertemente, pese a que el cobre ha estado relativamente estable, pero creo que tiene que ver un poco con las perspectivas de que la pandemia en Chile no está, digamos, mostrando signos de alcanzar el pic todavía en términos de los nuevos contagios y eso tiene que ver con las perspectivas hacia adelante de la economía, es decir, se debilita nuestra economía con eso y claro, se debilita nuestra moneda también en los mercados, hay fugas del peso hacia otras monedas y eso presiona el tipo de cambio al alza, que es lo que ha estado pasando en las últimas par de semanas. Hoy día prácticamente el tipo de cambio cerró en 820 y puntualmente llegó a casi 825, entonces hasta dónde llegarán, bueno, eso es impredecible, ¿cierto? Mañana puede bajar, pero lo que es claro es que está mostrando, bueno, es una respuesta también del mercado al sombrío panorama que presentó el Banco Central la semana pasada, yo diría más que sombrío, realista en realidad, en que ajustó fuertemente las proyecciones de caída del Producto Interno Bruto este año a un rango entre menos 5,5 a menos 7,5% de crecimiento, que yo personalmente creo que va a seguir siendo ajustado a la baja. Lamentablemente el contexto tanto nacional como internacional así lo está mostrando. Sin ir más lejos, hoy día el Fondo Monetario Internacional sacó nuevas proyecciones que indican que la economía mundial va a contraerse aún más de lo que estimó en sus proyecciones de abril. Entonces eso está ocurriendo porque es un escenario incierto, se están ajustando las expectativas y las proyecciones de acuerdo a nueva información que va llegando y muestra la gravedad y la profundidad de la crisis que estamos viviendo. En otro orden de cosas, en otros mercados, bueno, la bolsa norteamericana está relativamente estable con altos y bajos, un poco reflejando estas tendencias contrapuestas entre que la economía se está reabriendo junto con las advertencias de que puede haber segundos brotes de la enfermedad del coronavirus en Estados Unidos, así como en el resto del mundo. La Organización Mundial de la Salud ha hecho varias advertencias de que el riesgo de una nueva ola de contagio es alto, y especialmente en América Latina. Entonces, hay tendencias contrapuestas que han hecho que la bolsa no suba ni baje. Una debería apuntar a que la bolsa norteamericana debería subir, que es la reapertura de la economía en forma gradual, como lo están haciendo, pero está de trasfondo, digamos, esta duda sobre cuán viable va a ser o cuán sostenible va a ser esta fase de normalización en virtud de la posibilidad de un recrudecimiento del contagio. Así que más o menos eso es lo que estaba pasando en los mercados y bueno, creo que para adelante lo que nos espera es una especie de montaña rusa en términos de estas variables críticas para nosotros, como son el tipo de cambio, el precio del dólar y la fluctuación de las bolsas. La verdad es que hay tendencias en las dos direcciones y hay mucho nerviosismo en los mercados, hay mucha ansiedad, hay mucha incertidumbre y esa combinación es complicada porque siempre hace que existan las sobrereacciones en los mercados financieros en que todos compran o todos venden de un activo o de otro y eso genera las enormes fluctuaciones en precio que hemos estado viendo últimamente y que creo que van a seguir siendo la tónica por un tiempo hacia adelante. Al escuchar cómo está el comportamiento de las distintas variables económicas que acabas de repasar, Cristian,
Me recuerdo de conversaciones que hemos tenido en otras oportunidades en donde siempre me dices que la economía es tan impredecible. No un panorama puede estar de una forma hoy y 2 días, 3 días cambia absolutamente. No hay nada más constante en la economía que los cambios y eso la verdad uno no lo puede evitar. Pero bueno, sigamos avanzando. Vamos a pasar a la segunda pregunta, Cristian. Pero antes de eso te quiero compartir parte de un artículo que lo encontré en el sitio web eleconomista.com.mx con fecha 11 de junio del presente año. El titular dice lo siguiente: una gobernación global más eficaz. El mundo está necesitando liderazgos globales que pongan racionalidad y solución a las amenazas de los conflictos regionales, a la violación de los derechos humanos, a la gestión económica afectada por el COVID-19, a las resistencias a la economía verde. Un camino, no el único, es afianzar el multilateralismo, que ha tenido fuertes ataques por parte de los nacionalismos populistas y por las posiciones aislacionistas de Donald Trump. Habrá que reforzar a las instituciones internacionales como la ONU, FMI, Banco Mundial, la OMC, que fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para resolver los problemas globales con el concurso de los países. Hay un realismo que se ha aprendido de los desastres de las guerras mundiales del siglo pasado, de la Guerra Fría y de millones de muertos. François Mitterrand, quien fue presidente de Francia, decía que de esa infernal experiencia nació la conciencia de lo que puede hacer una civilización y de lo que no debe hacer, de lo que espera el porvenir y de lo que el porvenir prohíbe. Esa toma de conciencia se llama el triunfo de la vida. Mira qué interesante reflexión. Europa, hoy por hoy, es la región que más participa y propone soluciones globales, mismas que realiza en su espacio para mantener la competitividad. Toda la política económica y social está orientada a sostener su generoso estado de bienestar. Angela Merkel lo ha dicho. Europa representa, pongamos números, 7% de la población mundial, genera 24% del PIB global y aporta 50% del gasto social que se realiza en todo el mundo. Para mantener sus niveles de alta eficiencia, ha resuelto el proceso de descarbonización y digitalización para la reconversión industrial y tecnológica. Cristian, aquí va la pregunta. ¿La gobernanza global es una opción real para encontrar en conjunto soluciones a los diferentes desafíos que el mundo hoy nos plantea? Mira, ese es un temazo, digamos, el de la gobernanza global, cómo va a manejarse el mundo de aquí para adelante, especialmente con este vuelco global que ha empezado a ocurrir al retirarse Estados Unidos, básicamente prácticamente todas las alianzas que tenía en lo comercial, en lo geopolítico, en lo militar, en lo ambiental, y su participación en foros y organismos internacionales importantes como son las Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud y otras. Incluso su participación en el G20. Vimos en las últimas reuniones el año pasado como Estados Unidos estuvo prácticamente fuera, o sea, se hablaba del G19, ya no el G20. Entonces, la gobernanza global, claro, o sea, yo creo que en un mundo interconectado, en el mundo que estamos, en que una enfermedad en un lugar del planeta, en cuestión de semanas, empieza a irradiar al resto del planeta, producto precisamente de la integración del traslado de las personas, la integración comercial, la integración económica, las aperturas de las fronteras, todo este sueño que vivimos y que fue una conquista después de décadas de trabajo minucioso de derrumbar prejuicios, barreras, odios históricos, conflictos pasados, como fue la Segunda Guerra Mundial y la secuencia de guerras que hubo después de ella. Entonces, décadas de integración mundial hacia un pacto, una nueva alianza, un nuevo modo de interactuar entre los países, que hoy están en entredicho, la verdad, por la actitud que ha tenido el gobierno de Estados Unidos, en particular la figura del presidente Trump. Entonces, aquí tu pregunta es, ¿cuál es hay posibilidades de que exista
soluciones globales, digamos, de gobernanza global a los distintos desafíos en lo ambiental, en lo geopolítico, en lo comercial, en lo militar. Y si bien la necesidad ahora es mayor que hace 10, 20 o 50 años atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque somos un mundo más grande, con más habitantes, en que las barreras y las distancias están más estrechas, no solo por la densidad urbana y el crecimiento de los países, sino que por las telecomunicaciones, el internet y muchas otras cosas, el vuelo de las ideas de una parte del planeta al otro, en cuestión de minutos o días. Entonces, estamos más integrados y más conectados que nunca, y eso implica más coordinación. Efectivamente, hay más necesidad de una gobernanza integrada global. Desafortunadamente, todas las iniciativas de gobernanza global dependen de la decisión soberana de los países miembros. Y esa decisión soberana hemos visto en los últimos años que está sujeta a los vaivenes políticos, está sujeta a los vaivenes de los caracteres y de las personalidades específicas de líderes que, digamos, por el poder que tienen, pueden, y lo han hecho, digamos, Trump en particular, pero otros líderes también, en que exacerban la presencia, el sello personal, las ideas e ideologismos personales, y conducen a los países en trayectorias que son absolutamente divergentes de lo que podríamos llamar una gobernanza global, en pro de la paz, de la integración económica, en pro de la resolución de los conflictos, de la negociación, de el abordar colectivamente los problemas que nos afectan a todos ahora, que son cambio climático, sequía, calentamiento global, solo por mencionar algunos. Entonces, es muy curioso ver que mientras más fuerte es la necesidad que tenemos como especie, ya ni siquiera como planeta, como especie humana, vemos que como que se nos escapa por entre los dedos como arena, ¿cierto? Las posibilidades de los entendimientos, los acuerdos, y hemos estado viendo últimamente una proliferación de conflictos bélicos, de guerrillas y escaramuzas aquí y allá, que la verdad es que junto a la pandemia y junto al cambio climático como que configuran un cuadro bien alejado, digamos, de lo que son las reales necesidades como especie que deberíamos abordar ya más allá de los países. Esto es transfronterizo, es existencial para el planeta como un todo y para todos los habitantes. Entonces, a mí me llama mucho la atención. Es una opción en teoría, sí, pero en la realidad vemos que a veces hay mucha distancia, está habiendo más distancia en la realidad que en las declaraciones y en las intenciones. Bueno, sigamos avanzando, un tremendo tema, como lo decía Cristian al comienzo de su respuesta, un gran tema esto de la gobernanza global. Les recuerdo que hoy jueves estamos revisando los principales acontecimientos económicos junto a Cristian Echeverría, aquí en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Les quiero compartir la siguiente información. Poco probable ver recuperación mundial antes del año 2022. La firma de inversión PIMCO espera que la economía mundial se recupere de forma desigual de la recesión que ha provocado el coronavirus y que no alcance los niveles previos en las economías occidentales antes del 2022. Entre los factores para el ascenso largo y arduo de la economía, se afirma desde esta empresa que el distanciamiento social, los problemas de las cadenas de suministro, la reasignación de mano de obra y de capital de los sectores perdedores y los efectos del exceso de deuda en el consumo y la inversión. Además, se señala que las tensiones entre Estados Unidos y China como otro factor negativo preocupante. Un estallido de la guerra comercial podría fácilmente minar la confianza de los negocios, endurecer las condiciones financieras y hacer descarrilar una frágil recuperación económica, sentenció el experto de PIMCO. ¿Coincides con este diagnóstico o tienes otra visión de lo que puede ser la recuperación de las diferentes economías, tanto en los mercados emergentes como en las economías desarrolladas, Cristian? Bueno, ya lo he dicho otras veces en este programa en las últimas semanas, quizás desde el comienzo de la pandemia, digamos, en base a mi estudio, mi análisis, mi conocimiento de la historia económica y de situaciones semejantes en el pasado, en otras partes, no aquí en Chile, pero que lo que muestra la economía de los desastres naturales, que es esa disciplina y área especial dentro de la economía que analiza
los factores de los cuales dependen las recuperaciones de las economías post maremotos, terremotos, erupciones, aluviones, en fin, guerras y pandemias. Bueno, los desastres naturales caen las pandemias. Y esa área de estudio de la economía muestra que las recuperaciones en los casos de los terremotos, por ejemplo, son relativamente rápidas. Después de 2 o 3 trimestres, especialmente por la reactivación fuerte que involucran los esfuerzos de reconstrucción, en general las economías retoman la trayectoria que traían antes, es decir, son de recuperación relativamente rápida. Sin embargo, este tipo de eventos como el que estamos viviendo ahora, que son, primero, indefinidos en cuanto a su duración, segundo, son muy profundos en cuanto a sus efectos de paralización de actividad y de perturbación de la vida económica en general. Y no solo perturbación, sino que daño abierto, es decir, destrucción de empresas por la cesación de pago, los problemas de insolvencia o incapacidad de generación de ingresos. Y dado que las empresas son las locomotoras de la economía, esto tiene impactos severos en el mercado del trabajo, sobre la tasa de desempleo, sobre el crecimiento del empleo y sobre las remuneraciones en términos reales, los normales que caen en términos reales los ingresos de los hogares por concepto de ingresos del trabajo, que son el 90% de los ingresos de los hogares. Entonces, por la vía de la caída de los ingresos se retroalimenta, se multiplica el efecto adverso de la restricciones a la movilidad y paralización de actividades, se multiplica por la caída de los ingresos de los hogares, que se refleja finalmente en una caída en el consumo, que nuevamente vuelve a alimentar expectativas y realidades, digamos, de menores ventas, menor producción. Entonces, ese es el círculo, digamos, del equilibrio circular, del flujo circular de los ingresos y los pagos dentro de la economía. Entonces, efectivamente, nuestra economía se está moviendo a un equilibrio de menor crecimiento, bueno, crecimiento negativo este año y de muy menor crecimiento al que habíamos visto en el pasado, mirando hacia los próximos 2 años. Mi percepción es que las perspectivas que muestra el Banco Central son todavía un poquito optimistas o quizás sesgadas hacia arriba para los próximos 2 años. Es decir, yo no creo que vaya a haber una recuperación muy rápida, si bien en 12 meses es posible que la recuperación sea rápida, porque las bases de comparación de este año van a ser muy bajas cuando comparemos los mismos meses del próximo año, o sea, junio del 2021. Solo por base de comparación es imposible que en junio del 2021 estemos cayendo al menos 15% o 10%, como va a ser aproximadamente, quién sabe, tal vez cuando salgan las cifras reales de IMASEC de junio de este año. Es probable que vamos a estar creciendo en 12 meses algo positivo. Sin embargo, hay que tener cuidado que las cifras de crecimiento que podamos ver más adelante o a fines de este año, yo creo que más bien el próximo año, no significan una recuperación de niveles de actividad siquiera cercanos a los que teníamos antes, o niveles de ingreso per cápita o de ingreso de los hogares cercanos a los que teníamos antes de la pandemia. Es decir, eso va a ocurrir después de 3 o 4 años. O sea, estamos hablando, en mi perspectiva, recién alrededor del 2024, 2025, vamos a tener niveles de vida, niveles de ingreso, de gasto, de consumo, semejantes a los que teníamos prepandemia. Aunque se experimenten tasas de crecimiento positivas en los años intermedios, entre ahora y el 2024, 2025. Va a ser una recuperación larga, va a generar vamos a terminar con un Estado más endeudado, con menor capacidad de maniobra, con mayor proporción de sus ingresos destinados a servicio de la deuda y de los intereses de lo que hemos adquirido como mayor deuda ahora, que va a ser básicamente, va a subir la deuda pública del 30 al 45% del PIB en los próximos 3 o 4 años, es la proyección. Entonces, solo al 35%, cercano al 40% del PIB en estos 2 años. O sea, el efecto completo de todas las políticas de apoyo son casi el 10% del PIB, y todo financiado vía endeudamiento, la mayor parte. Entonces, mi perspectiva es que va a ser una recuperación lenta, alargada hacia la derecha, no una vez corta, rápida, así como que cayó rápido la economía y rápidamente se recupera. No, va a ser lento, arrastrado. Y esto deja secuelas en los hogares, deja secuelas en las personas, en su capacidad financiera, deja sin duda secuelas en el sector corporativo y también en el gobierno. Así que esa es mi perspectiva y bueno,
estoy completamente de acuerdo con la visión que compartiste de PIMCO, esta empresa de inversión financiera. Al revisar los diferentes portales por internet, ver las noticias en los canales de televisión, tanto abierta como por cable, escuchar la radio, por los distintos medios nos vamos enterando de cómo las economías de todos aquellos países, ya sea de economías emergentes o desarrolladas, están siendo impactadas fuertemente por esta pandemia del coronavirus. Y para algunos países hay ciertas actividades económicas que son vitales, son esenciales que se mantenga su funcionamiento porque son el motor de la economía, sobre todo cuando hablamos de economías como la nuestra, que son dependientes de los commodities. Por eso me parece interesante compartir con ustedes para la última pregunta para Cristian el siguiente comentario que lo hace Bloomberg. Restricciones en minas de Chile para contener contagios ponen en duda producción futura de cobre. Los casos en las minas, aunque todavía son bajos, están creciendo y las autoridades han incrementado las restricciones en un esfuerzo por detener la propagación del COVID-19. Así lo mencionó el reputado medio económico. Y complemento esta información con la siguiente declaración. Banco Central y paralización de proyectos mineros por COVID. Por supuesto que el impacto en la economía sería mayor. El presidente del ente rector, Mario Marcel, recordó que en Perú el indicador mensual de actividad, escuchen bien, cayó en un 40% en abril, dado que las cuarentenas afectaron, entre otros sectores, a la minería. Cristian, ¿cuánto agravaría la paralización de la actividad minera nuestra economía? Sí, efectivamente, hasta ahora el sector minero en Chile estaba operando sin mayores perturbaciones, algunos casos por aquí y por allá, pero efectivamente es previsible que los contagios quizás aumenten entre el personal que trabaja en el sector minero en Chile y eso puede tener impacto sobre la producción final. No sé si se llegue a la paralización de actividades completas, pero sin duda va a haber perturbaciones que van a reducir la producción. El sector minero en Chile, si bien la mitad de las exportaciones, prácticamente la mitad de las exportaciones, y las exportaciones son del orden de los 50.000 millones de dólares al año, es decir, básicamente casi un 20% del PIB. Entonces el sector minero directamente contribuye en torno al 10% del PIB. Eso es lo que estaría en juego directamente. Sin embargo, evidencia y estudios del Banco Central y otros análisis muestran que los encadenamientos que tiene el sector minero hacia el resto de la economía son muy importantes. Y tan importantes que, sumados todos, el efecto directo más el efecto indirecto a través de encadenamientos por la vía de contratación, servicios complementarios de ingeniería, insumos, recursos, en fin, transporte, alimentación, bueno, toda la cadena de cosas que el sector minero demanda del resto de la economía. Entonces, sumado todo el efecto completo, el Banco Central en estudio y análisis estima que aproximadamente el sector minero influye sobre aproximadamente un 40% del PIB en Chile. Es decir, nuestro Producto Interno Bruto depende de forma muy importante del sector minero, directa más indirectamente. Entonces, si hubiera efectivamente alteraciones ya más severas en la producción de la minería, bueno, sería como que yo hubiera sobremojado, digamos, es decir, los efectos sobre la actividad económica y el crecimiento serían aún más adversos de lo que estamos manejando hasta ahora. Entonces, si estamos pensando en que las caídas del PIB, yo personalmente creo que van a estar más cercanas este año entre el 8 y el 10%, es decir, soy un poco más, digamos, sombrío, si se quiere, más realista que el Banco Central en ese sentido, pero en ese escenario no contemplo que haya paralización demasiado importante del sector minero. Entonces, pero si la hubiera, claro, el efecto sería aún mayor. Ahí podríamos estar pensando incluso en rangos superiores al 10% de caída real del Producto Interno Bruto de este año. Es decir, estaríamos ya directamente que puntualmente en algunos meses podríamos tener caídas de 20 y hasta 30% del PIB en algunos meses. Así que, o sea, en INASEX, quiero decir. Entonces,
pero no es claro si es que se va a llegar a un escenario tan adverso o no en el sector minero, porque bueno, es uno de los sectores más avanzados de la economía en términos de tecnología, organización, gestión y resguardos, digamos. Entonces, y además es una industria relativamente poco intensiva en mano de obra, aunque sí altamente calificada hoy por hoy. Pero con muchas labores hoy día están tan tecnificadas que hay poca, no es como en el pasado, ya la minería hoy día es bastante tecnificada y hay poco contacto de trabajadores en grupos, en zonas confinadas o en espacios pequeños. Entonces, por eso creo en parte también, por el alto nivel de sofisticación tecnológica, más la organización y la elevada gestión, es que los casos confirmados en el sector minero han sido pocos por ahora. Y es previsible que se van a mantener en niveles inferiores de tasas de prevalencia y de contagio al promedio de la población. Los protocolos son bien estrictos, los trabajadores también cuidan su trabajo, son muy orgullosos, digamos, los estándares de seguridad, eso siempre es algo muy valorado en las percepciones de los trabajadores respecto de sus empleadores en el sector minero. Entonces, estoy hablando de la gran minería del cobre, la gran minería del hierro, de las empresas avanzadas, no la pequeña minería, digamos, ahí los estándares son otros. Pero también el efecto de la pequeña minería sobre la economía es muy, muy pequeño. Lo preocupante es lo que pasa con la gran minería. Y en ese sentido yo todavía creo que, no contemplo en mis análisis, en mi evaluación, que haya una paralización muy abrupta del sector minero en Chile, de la gran minería. Bien, Cristian, ha sido muy interesante los distintos temas que hemos revisado el día de hoy. Como siempre, agradecerte tu tiempo y compromiso con Conexión Empresarial y con todos aquellos que nos escuchan y esperan también cada semana este análisis económico. Así que nuevamente, gracias y te dejo los últimos segundos también para que te despidas de nuestros auditores y nos compartas alguna última recomendación. Gracias a ti también, Alfredo, por la invitación. Como siempre, es un gusto estar aquí compartiendo conocimientos, datos, análisis, tus preguntas muy buenas también, atingentes completamente. De hecho, te voy a confesar, aprendo mucho con tus preguntas porque me obliga a investigar y a buscar cosas, así que te las agradezco también. Pero bueno, mirando para adelante, básicamente mantener una tranquilidad de que en este país, nuestro país, en Chile, hemos pasado momentos difíciles en el pasado, nosotros, nuestros padres y los padres de nuestros padres, y hemos salido adelante. Así es que hay que mirar esto como, bueno, es lo que hay, no lo buscamos, no lo quisimos, es difícil, y vamos a salir de mejor manera si salimos todos juntos. Es decir, este es un momento de llamado a la solidaridad, a los apoyos recíprocos, mutuos, a dar quienes pueden y podemos a quienes lo necesitan en las formas más creativas que se nos ocurran. Y dar puede involucrar desde cosas materiales, dinero, hasta apoyo emocional y de presencia, digamos, apoyo humano, en fin. Entonces, yo tengo fe, tengo esperanza. Esta es una noche negra en que estamos todos en lo económico, en lo social, lo afectivo también, ¿cierto? Y de incertidumbre. Pero, bueno, la historia muestra de la evolución de la humanidad completa y de nuestro país, que en las noches más oscuras está el germen de la primavera. Tenemos que verlo de esa forma, porque si no, ¿qué quedaría? Bueno, Alfredo, me despido. Muchas gracias. Nos vemos para una próxima. Bien, así estamos terminando el encuentro de hoy jueves aquí en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, revisando los principales acontecimientos económicos en Chile y el mundo, junto a Cristian Echevarría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Recuerden que estamos con ustedes todos los días de lunes a viernes a través de nuestras distintas redes sociales. La invitación para que mañana viernes nos encontremos. Recuerden que mañana tenemos Conexión Empresarial Cowork. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.